Bienvenidos y bienvenidas. En esta ocasión hablaremos respecto al marco legal para determinar el costo de la mano de obra. En este video corto trabajaremos tres temas: definición de conceptos, marco legal y ejercicio modelo. El primer concepto a definir es el de la mano de obra. Recordemos que la venta del esfuerzo físico o mental dentro de los diferentes rubros de las empresas se le considera mano de obra. Durante el desarrollo de la presentación estaremos relacionando los conceptos al ámbito logístico, es decir, relacionar todos los conceptos de costos y temas de mano de obra a la logística. Pero es necesario definir entre la mano de obra directa y la indirecta. La principal diferencia será que la mano de obra directa está totalmente involucrada en la transformación de la materia prima para generar un producto terminado o en la generación de un servicio. En el caso de la logística, la mano de obra directa pueden ser los auxiliares de bodega, montacarguistas, auxiliares de importación y o despacho, etcétera, etcétera. Los costos por mano de obra están relacionados con las prestaciones y obligaciones de ley. Entre las prestaciones mínimas u obligatorias de ley para un trabajador bajo contrato laboral tenemos pago del seguro social y AFP patronal. No nos interesa la tasa que paga el empleado, sino más bien la tasa que paga el patrón. Pago del 30% del salario en base a una quincena en concepto de vacaciones después de haber cumplido un año continuo de trabajo con el mismo patrón. Es decir, la obligación del pago de las vacaciones, pero únicamente será afectado el 30% adicional que se le concede como bonificación. Pago del aguinaldo proporcional al tiempo de trabajo continuo con el mismo patrón. En este último, siempre es correcto estar atento a las excepciones de la ley para conocer cuál es el tope del aguinaldo para gravar en las cotizaciones. Podemos hacer una segunda clasificación de las prestaciones. Estas las llamaremos prestaciones contractuales y su fin es motivar y fidelizar al empleado con la empresa. Son opcionales dentro de la empresa. Estas se vuelven en su momento un gasto, pero las empresas absorben el gasto para tener un ambiente laboral favorable y sobre todo generar la motivación interna. Entre las prestaciones contractuales más comunes tenemos, por ejemplo, bonificaciones, seguro de vida, combustibles, uniforme, calzado, becas, capacitaciones, incluso fiestas navideñas, fiestas infantiles, etcétera, etcétera. El segundo tema a desarrollar será el marco legal, el cual fundamenta las leyes o tasas a aplicar al momento de determinar los montos de las prestaciones obligatorias laborales de ley. Hacemos un atento recordatorio y motivamos para que puedan leer el control de lectura marco legal, en caso no se haya realizado y para una mejor comprensión del tema. El costo total de la mano de obra se determina cargándole al salario base establecido al momento de la contratación las prestaciones obligatorias de ley, es decir, vacaciones, aguinaldo, salario base, IS y AFP patronal. Pero para efectos de la asignatura únicamente consideraremos las prestaciones del Instituto del Seguro Social, el sistema de ahorro de pensiones, y debido a que las horas extras incrementan el monto gravable cotizable, se abordará el Código de Trabajo para determinar el valor de las horas extras diurnas, nocturnas y la nocturnidad. De una forma sintetizada, las ecuaciones para determinar el valor de las horas extras diurnas, nocturnas y nocturnidad serán las que se muestran a continuación. Tenemos la fórmula para poder calcular horas extras diurnas, nocturnas y nocturnidad. Estas ecuaciones están fundamentadas bajo el Código de Trabajo con los artículos que se muestran al final de la lámina o en la parte inferior izquierda de la lámina. Las horas extras diurnas son el doble del salario base por hora. Para las horas extras diurnas son el 2.5 del salario base por hora. Es decir, multiplicamos para las horas extras diurnas el doble del salario base por hora por el número de horas generadas por cada empleado. De igual forma, las horas extras nocturnas multiplicamos 2.5 por el salario base por hora por el número de horas. Recordemos que el salario base por hora es aquel que se establece en un contrato laboral. La nocturnidad se determinará multiplicando el 25% por el salario base por hora del empleado. Es decir, 0.25 por el salario base por hora por el número de horas que ha generado cada empleado.
Es necesario distinguir o no confundir la hora extra nocturna con la nocturnidad. La nocturnidad es aquel derecho que se genera cuando trabajamos un turno nocturno sin extender la jornada. En cambio, la hora extra nocturna es la extensión de la jornada, ya sea diurna o nocturna, en horario de las 19 horas a las 6 horas. En lo referente al sistema de la pensión de ahorro, nos interesa para el costo la tasa patronal, la cual, según la nueva reforma, la tasa patronal es del 8.75% del monto gravable cotizado. Acá tenemos un gráfico o tenemos un esquema cómo se divide la tasa de la pensión de ahorros. En total tenemos un 16% de cotización, donde el empleador o el patrono absorbe el 8.75 y el empleado genera 7.25. Esto sustentado con la Ley de Pensiones y Ahorro en el artículo 16. Para la tasa patronal del aporte al Instituto Salvadoreño del Seguro Social será del 7.5% del monto gravable cotizado. En la lámina podemos observar que el total de la cotización será del 10.5%, donde el aporte patronal será de 7.5% y el aporte del empleado será de 3%. Pero tendremos un tope bastante significativo. Es decir, lo máximo que podemos cotizar es sobre un salario de $1,000. Salarios arriba de $1,000 siempre se determinará, por ejemplo, el 7.5% sobre 1,000 y en el caso del empleado 3.0% sobre 1,000. Como mencionamos al inicio, el costo total de la mano de obra es la suma de todas las prestaciones mínimas y obligatorias de la ley al salario base. Pero nos centraremos en las prestaciones patronales del Seguro Social y AFP. Todos estos valores deben de ser expresados en dólares por hora. Y para obtener un verdadero costo, es necesario adicionar el resto de las prestaciones obligatorias. Veamos la ecuación de la lámina. El costo real de la mano de obra expresado en dólares por hora será igual al salario base más el monto que se obtiene de multiplicar la tasa patronal por el monto gravable del Seguro Social, al igual o de la misma forma, solamente considerando la tasa de la AFP, obtenemos el monto a abonarle a la AFP como patrono, el 30% que se paga adicional a una quincena como concepto de vacaciones anuales y el aguinaldo. En el caso de las vacaciones y el aguinaldo es un pago anual, por lo cual será necesario hacer la conversión de pasar ese gasto o pasar ese costo anual a dólares por hora, para que podamos tener valores con una misma unidad de medida y podamos hacer una sumatoria simple. Las horas extras se considera un gasto, ya que son eventos que salen de una planificación, es decir, poco o nada se planifica de ese desembolso o en todo caso ocurren de manera espontánea. Pero debido a que afectan el monto gravable para cotizar, se analizarán en el costo. De igual forma, las prestaciones contractuales se consideran un gasto y no un costo, por lo cual no las incluiremos en la fórmula del costo. Recuerden que han sido creadas para motivar o fidelizar al empleado. Recordar que entre más ingreso formal obtiene un empleado, el monto gravable para cotizar incrementará. Aquí podemos incluir horas extras, bonos, vacaciones, aguinaldos y en caso aplique el rango que tenga que pagarle en cada aguinaldo. Por ejemplo, el monto gravable para cotizar es la sumatoria de su salario base más el monto de las horas extras realizadas en un X periodo y los ingresos que tuvo en ese X periodo. Recordar que entre más grande se vuelve el monto gravable para cotizar, el monto a desembolsar por parte del patrono en referencia a Seguro Social y AFP también incrementará, por lo cual afecta la economía de una empresa debido a que se generan jornadas extraordinarias fuera de la planificación. Como siempre, debemos de manejar las mismas unidades de medida para cada uno de los factores. Usualmente se calculan de manera mensual, pero al momento de detallarlas, analizarlas o utilizarlas en un costeo, se manejan de manera por hora. Con esto hemos hecho un resumen del marco legal para poder determinar el costo de la mano de obra
En el siguiente video estaremos aplicando una serie de ejercicios modelos para mayor comprensión. Y a la vez recordar leer el documento marco legal, donde nos amplía un poco más el marco legal para poder determinar el costo de la mano de obra. Con esto finalizamos nuestro video. No olvidar la constante retroalimentación de las diferentes fuentes bibliográficas. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta la próxima.